Al analizar en profundidad el ejemplo de conversión de Saulo narrado en la Biblia, podemos asegurar que solo si hay un encuentro con Jesucristo es posible experimentar un cambio verdadero y genuino por medio de la fe en Él y un arrepentimiento sincero de la vieja manera de vivir. Siguiendo el relato de Hechos 9, vemos cómo actúa Dios para realizar este proceso de conversión de Saulo, el perseguidor, a Pablo, el apóstol servidor. Primero Cristo rodeó con su luz a Saulo, le habló y se presentó ante él evidenciando quién era en el versículo 5. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Con estas últimas palabras, le revela que al perseguir a los suyos, directamente le perseguía a él, yendo así contra Dios. Y le ordena, en el versículo 6, lo que debía hacer, diciendo: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Al mismo tiempo, y sin dejar nada a la casualidad, indica a su siervo Ananías lo que debe hacer y sus propósitos. Esto narrado en los versículos del 11 al 16. Veamos a su vez cómo respondió Saulo ante la presentación de Cristo en su vida. Dice en el versículo 4 que cayó en tierra ante la majestad de Jesucristo y oyó la voz de Dios, la cual no rechazó, y por eso le preguntó: ¿quién eres, Señor?, reconociendo la autoridad de quien le está hablando en el versículo 5. Esta reacción de Saulo marcó la diferencia del resto de los soldados que lo acompañaban, como explica el versículo 7 cuando dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Este hombre, que se creía servir a Dios, ahora lleno de temor pregunta y se somete a la voluntad de quien perseguía, expresando en el versículo 6: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente recibe la respuesta del Señor y responde con sumisión y obediencia, como dicen los versículos 8 y 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Humildemente se dejó llevar de la mano e imponer las manos por Ananías. Luego se bautizó, expresando públicamente que aceptaba a Cristo como su Señor. Recién allí comió y recobró fuerzas durante algunos días en comunión con la iglesia a quien había perseguido, lo que pueden leer desde los versículos 17 al 19. Saulo es presentado en la Biblia como un ejemplo real de la posibilidad de cambiar, un modelo de un pecador que recibió gracia y misericordia de Cristo. Él creía hacer la voluntad de Dios. Al perseguir a la iglesia apegado a las obras de la ley, lleno de odio hacia lo que consideraba una amenaza a su religión, y al ser derribado de su orgullo farisaico y ciego físicamente, recibió en su interior la luz espiritual para comprender que Jesús era el cumplimiento de las antiguas promesas, que el Hijo de Dios se había manifestado a los hombres para salvación. Si antes había servido con pasión a una causa errada, ahora que sus ojos espirituales fueron abiertos, se entregó por completo a la causa de Cristo. Cambió verdaderamente. Se volvió del error del pecado a Dios. Se había convertido.
Si él, un violento, insolente, blasfemo perseguidor de la iglesia, pudo ser salvado y cambiado por la gracia de Dios, entonces ciertamente todos los que le den la espalda al pecado y aceptan por fe a Cristo como su Señor y Salvador, también pueden experimentar una verdadera conversión e iniciar un proceso de cambio permanente, creciendo y madurando día a día, para que los propósitos de Dios se cumplan en su vida. Como Saulo, tú también puedes experimentar esta conversión.